Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenos días, mujeres ejemplares. ¿Dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Una mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Dios las bendiga en este día a todas las madres. El Señor las guíe con su sabiduría. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más. Qué bendición estar todos en esta hora. Para mí es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Venimos en este mes hablando de ese papel, de esa función y de la bendición que es una madre en el hogar, ¿cierto? Para una familia. Entonces, bendiciones a todas esas mamitas esforzadas y valientes en cada hogar. Bueno, en esta hora vamos a ir a la palabra de Dios también. Yo le invito a que se acomode allí en su hogar y vamos allí a San Juan capítulo 4, versículo 46 y dice allí la palabra: Fue pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado a Judea y Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer, a la hora 7, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y aquí encontramos en la palabra hoy, yo le he llamado a esta enseñanza: apoya tu fe solo en Dios. Encontramos aquí que Jesús estaba allí ya ejerciendo su ministerio y Dios le estaba usando poderosamente en señales, milagros y prodigios. Muchas personas estaban siendo sanadas, milagros estaban ocurriendo.
el hombre hoy en día está buscando soluciones también a sus crisis o problemas o enfermedades. Pero hoy la palabra, Jesús nos quiere enseñar, hoy la palabra nos quiere dejar un mensaje que la fe solamente debe ser puesta en Dios, en Jesús. Entonces, hoy vamos a ver que el buscar a Dios requiere fe en Él. Jesús enseña en esta parte de la palabra que su palabra tiene poder y autoridad en medio de una crisis. Este hombre estaba enfrentando una crisis. Versículo 47 nos dice allí: cuando oyó aquel que Jesús había llegado a Judea y Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Este hombre estaba en una crisis. Su hijo estaba al borde de la muerte. Como padre, esta situación estaba fuera de su alcance, aún de sus recursos económicos. Toda ayuda humana se había agotado. Estaba al borde de la muerte. Versículo 49 nos dice allí, vamos por favor. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Que descendiera antes de que su hijo muriera. Vemos la situación en que se encontraba este hombre. Él solo estaba viendo a Jesús como su solución para su crisis. Él acude a él, fue a él y le ruega que descienda y sanara a su hijo. Era un padre desesperado ante la situación que él estaba viviendo. Busca soluciones a su crisis. El versículo 47 nos está diciendo allí: cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea. Sabía que solamente Jesús podía darle la solución a su situación. Y le ruega. Vemos allí un ruego que él hace cuando apenas se acerca a Jesús. Pero ¿quién era este hombre? ¿Quién era este hombre que busca a Jesús tan desesperadamente, que busca que le solucione esta crisis? Un importante oficial romano del rey Herodes Antipas. Vivía en Capernaum. Ellos juraban lealtad al emperador. Tenían muchos dioses. Cualquier desacato o intento de rebelión se podía desatar en venganza de sus dioses. Eran rudos y tenían creencias supersticiosas. Su Dios no había podido darle solución a su necesidad y no le había servido de nada hasta el momento su creencia en esos dioses. Ellos no le daban solución, pero encontramos allí que cuando él escucha de Jesús, cuando él oye de Jesús, lo que Jesús estaba haciendo, acude a él. Pero cuando él le presenta esta situación que él tiene, ¿cuál fue la respuesta que Jesús le da allí ante su petición? Lo encontramos en el versículo 48 que dice la palabra: entonces Jesús le dijo. Encontramos que dice que entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? Jesús le está diciendo a este hombre, ante su situación, que él estaba necesitando ver señales y prodigios para creer. Este es un reflejo de las personas que si no ven un milagro, evidencias, no creen en Dios, no creen en la obra que hizo Jesús. Este hombre era poco sincero. Él quería ver para poder creer. Ellos, como habían visto señales y prodigios, reciben bien a Jesús. ¿Quiénes? Dice la palabra, versículo 45. Allí, cuando llegó a la Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Encontramos que estas personas estaban atentas, recibieron a Jesús con gozo, con disposición, porque ya habían visto que Jesús había hecho un milagro. Allí había hecho un gran milagro. Otros, cuando Jesús hablaba, se molestaban con él, porque los confrontaba con el pecado, los confrontaba con su estilo de vida. Y encontramos acá en esta palabra que dice que como ya habían visto esos milagros, lo reciben de manera diferente. Entonces encontramos allí cómo nuestro corazón puede cambiar hacia Jesús.
A veces hay un cierto interés en el corazón del hombre. Y encontramos allí que uno de los milagros que ellos vieron fue cuando Jesús convirtió el agua en vino. Versículo 46 nos lo está allí compartiendo. El convertir el agua en vino solo lo podía hacer Dios, con su poder. Pablo dijo en una ocasión también, en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. Aquí estamos hablando de un grupo que estaba allí al lado de Jesús y estaban pidiendo de él señales. O sea, si no habían señales, no creían. Las señales eran necesarias para ellos. Pero encontramos que la palabra hoy nos está hablando de que eres de los que necesitas también señales para poder creer en Dios hoy. Necesitas ver esas grandes señales, esos grandes milagros para poder tener fe en Dios. Encontramos que esas grandes señales y maravillas que Jesús está haciendo, ¿qué son maravillas? Algo tan extraño como para hacer que llame la atención. Algo más allá de la explicación. Dios trabaja de esta manera. Personas con enfermedades ya desahuciados y el Señor viene hasta el último momento y les sana. Pone su mano sanadora y les levanta allí. Aquí había ocurrido en ese momento, el agua había sido convertida en vino. Y ellos empezaron a creer por eso que vieron. Pero encontramos que hoy en día también muchos, aún viendo, no creen. Muchos han visto grandes milagros en personas, enfermedades quitadas de sus cuerpos. Dios les ha sanado y aún así no creen en Dios, no creen en Jesús. Y cuando Él está haciendo estos grandes milagros es para que nosotros le creamos a Él, que Él es poderoso sobre el ser humano, que Él es grande y soberano sobre el ser humano. Pero vemos allí ante esta confrontación que Jesús le está haciendo a este hombre, si no ves señales y milagros, ¿no crees? ¿Cuál es la respuesta que le da este oficial ante esta confrontación? Versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Encontramos allí que este hombre no discute, no se defiende. Él hacía parte de esa gran multitud que estaba esperando señales y milagros, pero la confrontación que Jesús le estaba haciendo no le molesta, sino que solo le pide con insistencia. Era urgente. Tenía una crisis. Como padre estaba perdiendo el control. Si nosotros nos ponemos en el lugar de este papá, que papá no quiere el bien para su hijo. Y él estaba perdiendo el control allí. Señor, por favor, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Encontramos allí esa expresión en sus palabras, rogándole a Jesús, ten misericordia de mí, Señor, hoy. Ten misericordia de mi necesidad. Y encontramos en esta palabra que él pensó que era necesario que Jesús descendiera con él hasta su casa. Pero él nunca pensó que Jesús podía sanar a la distancia. Estaba en Caná de Galilea y su hijo en Capernaum. Y hasta allí el Señor vino y se glorificó. Este hombre creyó a la palabra de Jesús que le estaba dando en ese momento. Ese poder sanador está en la persona de Jesús. Hoy te quiero decir que ese que tiene poder para sanar se llama Jesús. Y este hombre pudo vivir esa experiencia con Jesús ese día. El versículo 50 nos dice allí, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Jesús le da esa seguridad a este hombre. Vive significa recuperarse físicamente por completo, volver a vivir de los muertos. Y encontramos que en la palabra de Jesús Él se basa. Un hombre también sujeto cuando Jesús le habló, porque Él sabía recibir órdenes. Era allí un oficial romano, sabía que era recibir órdenes, sabía que era estar bajo sujeción de una autoridad, sabía escuchar. No se le dificultó cuando Jesús le dijo, vete. Pero a otros se les dificulta que alguien les diga qué hacer.
Otras personas se molestan cuando se les aconseja qué hacer. Este oficial estaba bajo autoridad de sus superiores. ¿Qué tan sujeto eres tú a la palabra de Dios? ¿Qué tan sujeto eres tú a Dios cuando Él te dice, haz esto para que seas bendecido? Haz aquello y verás mi gloria. Deja de hacer esto y te bendeciré. Allí encontramos que este era un hombre muy sujeto a la palabra que Jesús le dio, pero también encontramos que fue obediente. Sujeto, pero también ¿qué? Obediente. Él cree en esa palabra, pero también la obedece, porque nosotros podemos creer, pero no obedecer. Y encontramos que Él obedece. ¿En qué momento Él obedece? Cuando el Señor le dice, vete, ¿sí? Y dice allí el versículo 51, cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirlo. Él comienza allí a obedecer descendiendo a su casa. Él sabía oír una orden. Es importante nosotros saber oír. Es importante nosotros estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Ya que hay personas que cuando se les dice, hablábamos ahorita, dicen, ¿y este por qué me manda? ¿Quién es? ¿Cierto? Se irritan. No les gusta quien les da la orden, también puede ser otro caso. O no aceptan la autoridad que tienen. Es importante nosotros aprender a sujetarnos aún en un trabajo, sujetarnos en nuestra casa si hablamos de los hijos. Es importante la sujeción si nosotros vamos a la iglesia, sujetarnos a nuestros pastores, obedecerles. Y vemos que por la obediencia a la palabra, un milagro al instante sucedió. Jesús le dijo, vete, tu hijo que vive. Vemos una fe también en acción cuando Él empieza a descender. Dice que Él empieza a descender a su casa y sus siervos salen a recibirlo. Vemos esa fe accionada allí. En el versículo 51, los siervos le confirman la sanidad. Y le informan diciendo, tu hijo vive. Dice allí la palabra en el 51, y le informaron diciendo, tu hijo vive. Ellos salieron a confirmarle que lo que Jesús le había dicho se estaba cumpliendo, que por él obedecer y descender a su casa estaba viendo la gloria de Dios. Confirman que cuando se mejoró fue a la hora que Jesús le dijo. Dice allí en el 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron ayer a la hora séptima, se le pasó la fiebre. La hora séptima son las 13 horas, hora militar. Y él estaba allí mirando que fue la hora en que Jesús soltó la palabra, en que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Él estaba viendo que había poder en esas palabras de Jesús. Él solamente estaba confirmando ese milagro que Jesús ya había desatado sobre su hijo. Pero también vemos allí que Dios obra en el momento perfecto de nuestras vidas. Nunca Dios llega tarde. Nunca nuestras oraciones son en vano. Déjame decirte que Dios te ha estado escuchando. Déjame decirte que hoy Dios es la solución a tu necesidad. La fe de este hombre contagió también toda su casa. Creyó él y toda su casa, dice el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Encontramos que nuestra fe, tu fe puede contagiar ese esposo, tu fe puede contagiar tus hijos, tu fe puede contagiar una iglesia, tu fe puede contagiar una comunidad. Allí la fe de este hombre contagió todo un hogar. Vemos también que la palabra nos dice que nosotros también debemos llevar toda nuestra familia a Cristo. Él lleva a su familia a Cristo. ¿Ha pasado usted en algún momento su fe por crisis últimamente? Pues no te puedes quedar en la crisis. Debes salir de ella. Hebreos 11:6, le invito a que vayamos allí y dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Primero nos está diciendo el texto que a Él no le gusta que tú no confíes en Él. Pero también nos está diciendo que para ser sus amigos, Él exige de nosotros creerle.
Y dice que premiará esa amistad que tú le brindas a Dios. Dios te va a premiar. Entonces hoy la palabra nos está hablando, es importante nuestra fe. Jesús está enseñando que la fe es independiente de las señales y los milagros. Que toda persona enfrenta crisis, pero en la crisis hay que creer en la palabra de Dios y obedecerla. Y que nuestra fe debe estar puesta en Jesús, que hay que creer para ver. Pero el hombre le gusta ver para creer, pero lo de Dios es creer para poder ver. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Apoya tu fe solamente en Dios. No importando las situaciones que estés viviendo en este momento, ve al Señor hoy. Corre como este hombre. Ve y le dices tu necesidad. Ve y le cuentas tu situación. Él ruega al Señor por tu situación. ¿Qué tal si oramos en esta hora? Padre, te damos muchísimas gracias por esta palabra. Porque así como este hombre, Señor, bendito Dios, pasó un momento de crisis y pudo encontrar en ti ese apoyo. Pudo allí llevar a que la palabra que tú le diste, su fe creciera y viera tu gloria. Hoy tus hijos, hoy el que nos está acompañando y nos está viendo, hoy lo pongo delante de ti, Señor. Y te pido, Dios, ayúdale en medio de su crisis, ayúdale en medio de su necesidad, ayúdale en medio de su situación, Señor. Oro para que tu presencia, Dios, sea derramada sobre cada uno, Dios, de los que en este momento está aquí conectado, Señor. Visítale, Dios. Visita, Señor, como visitaste a este joven y la enfermedad fue quitada. Visítales en este día, Señor, para que ellos vean tu misericordia, para que ellos vean tu poder sanador, para que ellos vean cómo los cielos se abren y tu gloria desciende, Señor. Visítales en esta hora, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos para que su fe hoy sea puesta en ti, Señor. Oramos para que tú aumentes la fe en ellos. Ellos, Señor amado, puedan creer hoy que tú tienes el control de toda situación, que tú tienes el control de toda enfermedad, de toda situación económica, de toda dificultad en el hogar, de toda crisis que en este momento haya emocional, desespero, angustia, depresión, soledad, que tú tienes el control, Señor, en este momento. Y que hoy por tu palabra ellos son libres, ellos son sanados. Que hoy tu presencia les visita. Espíritu Santo, visítales y sánales. Espíritu Santo, tráeles solución a su situación, Señor. Hoy creemos en ti, Jesús, que tú tienes el poder en este día para bendecir cada hogar, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia. Bendice, Dios, el que está allí conectado. Y te damos muchísimas gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Porque hoy todas esas supersticiones y todas esas creencias son derribadas para poner nuestra fe en ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así es, Iglesia, y tú que nos escuchas, recuerda siempre que en toda situación apoya tu fe en Dios. Dios te bendiga, que termines de pasar un feliz día con toda tu familia. Disfruta de este hermoso domingo que el Señor nos ha regalado. Bendiciones a todos. En la sequía te buscamos.
todo vuelve a su lugar. Nuestro rey regresará. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.